Hay algo que tu cuerpo lleva intentando decirte desde hace mucho tiempo, no con palabras, no con pensamientos, no con esas voces internas que a veces se vuelven tan ruidosas que ya no sabes cuál es tuya y cuál fue aprendida. Tu cuerpo habla de otra manera. Habla a través de sensaciones. Habla a través de incomodidades que aparecen en el momento más inesperado, en el lugar más preciso, con una intensidad que no siempre puedes ignorar. Y una de esas formas en las que tu cuerpo elige comunicarse contigo, una de las más frecuentes y sin embargo de las menos comprendidas, es la picazón. Esa sensación que surge en la piel, en el cuero cabelludo, en los ojos, en los pies, en la espalda, en el pecho, que aparece sin causa física evidente y que muchas veces se intensifica en momentos de tensión emocional, de cambio interno, de proceso espiritual profundo. Y quiero que hoy nos detengamos aquí. Quiero que exploremos juntos este lenguaje que tu cuerpo usa para comunicarte algo que tu mente racional muchas veces no quiere o no puede procesar, porque el cuerpo no miente. El cuerpo nunca miente. Y cuando algo pica, cuando esa sensación irrumpe en tu superficie más exterior, la piel, que es el órgano más grande que tienes y que también es el que te separa y te conecta al mismo tiempo con todo. Hay un mensaje ahí, hay una invitación, hay algo que quiere ser visto, sentido, reconocido, integrado. Permítete estar aquí completamente mientras escuchas esto. No como si fuera información que debes memorizar o analizar con la mente, sino como si cada palabra que recibes fuera una pequeña llave que va abriendo puertas internas que quizás llevaban mucho tiempo cerradas. Porque lo que vamos a explorar hoy no es solo información espiritual sobre el cuerpo, es una forma de volver a relacionarte contigo mismo de manera completamente diferente. Es una forma de empezar a escuchar lo que llevas cargando en silencio. Y ese silencio roto por la picazón, por esa sensación persistente que te exige atención, es en sí mismo una forma de gracia, una forma en que la vida, en que tu propia conciencia te dice algo. Te dice, aquí, presta atención aquí. Algo está sucediendo en este lugar de tu ser que merece tu presencia. Antes de ir más profundo, quiero que hagas algo muy simple. Solo quiero que tomes un momento para observar tu cuerpo ahora mismo, sin juzgar, sin corregir, sin intentar cambiar nada. Solo observa. ¿Hay alguna zona de tu cuerpo que sientes especialmente en este momento? ¿Hay alguna sensación de calor, de presión, de tensión, de ese hormigueo suave o intenso que a veces no sabes cómo describir, pero que claramente está ahí? Observa eso. No te vayas todavía. Quédate un instante con esa observación, porque ese es el primer paso hacia todo lo que vamos a explorar hoy. La capacidad de detenerse, de observar el propio cuerpo sin el filtro inmediato del análisis o del juicio. Y esa capacidad que parece tan simple es en realidad una de las habilidades espirituales más profundas que un ser humano puede desarrollar. La capacidad de estar presente en el propio cuerpo, no en el pasado que la mente recuerda, no en el futuro que la mente proyecta, sino aquí en esta forma física que habitas, en este instante que siempre es el único instante real. La piel es mucho más que una cubierta. Desde la perspectiva de la conciencia, la piel es el punto de encuentro entre tu mundo interior y el mundo exterior. Es la frontera viva entre lo que eres y lo que percibes como diferente de ti. Es, en cierto sentido, el espejo más físico de tu estado interno. Y no es casualidad que en muchas tradiciones espirituales antiguas, la piel haya sido entendida como un órgano de recepción energética. No solo físico, no solo sensorial en el sentido convencional, sino como una especie de antena que está constantemente captando frecuencias, impresiones, memorias, energías. Y cuando esa antena comienza a enviar señales de incomodidad, de irritación, de esa necesidad urgente de rascarse que a veces parece imposible de ignorar, hay algo en el campo energético de esa persona que está siendo activado. Hay algo que está siendo movido, que está buscando una salida, una expresión, un reconocimiento. Imagina por un momento que llevas mucho tiempo cargando algo que no sabes exactamente cómo nombrar, una emoción que no terminó de procesarse, una experiencia que dejó una huella en ti que no has mirado de frente todavía, una creencia sobre ti mismo que opera en las sombras de tu mente sin que seas del todo consciente de ella. Ahora imagina que eso que cargas, que esa energía que no ha encontrado todavía cómo fluir,
comienza a buscar una salida. Y la piel, esa frontera viva entre dentro y fuera, a veces se convierte en el canal a través del cual esa energía intenta manifestarse, intenta moverse, intenta llamar tu atención. La picazón entonces no es solo una reacción física, es una señal de movimiento energético. Es el cuerpo diciéndote, algo en este lugar quiere ser liberado. Y yo sé que esto puede sonar extraño si eres alguien que ha sido educado principalmente desde la perspectiva materialista del mundo. Si creciste en un entorno donde el cuerpo era entendido solo como una máquina biológica, que a veces falla y que hay que reparar, quiero que te abras, aunque sea temporalmente, a una perspectiva diferente. No te estoy pidiendo que abandones el cuidado médico. Estoy invitando a expandir tu comprensión del cuerpo, a entender que el cuerpo físico y el cuerpo energético no son dos realidades separadas. Son el mismo campo vibratorio manifestándose en diferentes densidades. Y lo que sucede en uno, inevitablemente, tiene un reflejo, una resonancia en el otro. Aquí quiero que observes algo muy importante. Cuando una persona tiene picazón persistente en una zona específica del cuerpo, cuando esa sensación regresa una y otra vez al mismo lugar, cuando no hay una causa dermatológica que la explique completamente, muchas tradiciones de medicina energética y de trabajo con el cuerpo desde la perspectiva de la conciencia han identificado patrones muy consistentes entre las zonas del cuerpo y los temas emocionales, energéticos y espirituales. Temas que resuenan con ellas. Esto no es superstición, esto no es magia. Esto es el resultado de siglos de observación profunda del ser humano como una unidad integrada de cuerpo, mente, emoción y espíritu. Una unidad que opera de manera coherente, que tiene su propia lógica interna y que, cuando aprendes a leer esa lógica, cuando aprendes a escuchar ese idioma, tu relación contigo mismo cambia para siempre. Permítete sentir esto. El cuerpo tiene memoria, no solo la mente. El cuerpo almacena en sus tejidos, en sus células, en sus patrones de tensión y de relajación todo lo que has vivido. Cada momento de alegría intensa que alguna vez sentiste. Cada momento de miedo que te paralizó. Cada pérdida que no tuviste espacio para llorar completamente. Cada límite que no pudiste establecer. Cada vez que te tragaste algo que necesitabas expresar. Te lo tragaste porque no era seguro, porque no era el momento, porque aprendiste que era mejor guardar silencio. Todo eso vive en el cuerpo, no como un concepto abstracto, literalmente vive en la forma en que respiras, en la forma en que caminas, en la forma en que tu espalda se tensa cuando alguien te critica, en la forma en que tu estómago se aprieta cuando tienes que enfrentar algo que te genera conflicto. Y también vive en la picazón, vive en esa incomodidad en la superficie, que es la manera en que el cuerpo intenta sacar algo que está buscando moverse. Una de las enseñanzas que más ha resonado en mi propia experiencia con el cuerpo como espacio de conciencia es esta. La piel es el órgano de los límites y del contacto. Piensa en esto. La piel es lo que te define como individuo. Es lo que traza el contorno de tu forma física. Y al mismo tiempo, la piel es el órgano del contacto, del tacto, de la conexión. Es a través de la piel que sientes el calor de un abrazo. Es a través de la piel que recibes la textura del mundo. Entonces, cuando la piel pica, cuando hay esa irritación en la frontera entre dentro y fuera, muchas veces hay una pregunta energética y emocional que está flotando en el fondo. ¿Cuál es mi límite aquí? ¿Estoy dejando entrar algo que no quiero? ¿Estoy impidiendo que algo salga? Hay algo en mi vida, en mis relaciones, en mi manera de ser, que está friccionando con mi verdad más profunda. Los límites son una de las áreas más trabajadas y más difíciles en el camino espiritual, porque hay una idea muy extendida de que una persona espiritualmente evolucionada no debería tener límites. Existe la idea de que el amor incondicional significa abrirse completamente a todos, y a todos sin discriminación. Y esa idea, aunque tiene una semilla de verdad en su centro, muchas veces se convierte en una trampa que lleva a las personas a anularse, a sobredarse, a no cuidar su propia energía, a decir sí cuando todo en su interior está gritando no. Y el cuerpo registra eso. El cuerpo registra cada vez que traicionas tu verdad por miedo al rechazo, por necesidad de aprobación, por el condicionamiento de que debes ser amable, accesible, disponible y complaciente.
Y cuando eso se acumula, cuando ese patrón de transgresión de los propios límites se vuelve crónico, el cuerpo busca la manera de señalarlo. Y a veces lo hace con picazón, con esa sensación de irritación en la frontera, en la piel. La piel, que es exactamente el órgano de los límites. Ahora bien, esto no significa que si te pica la espalda, inevitablemente es porque no tienes límites. El cuerpo es mucho más complejo y más individual que cualquier sistema de interpretación universal. Lo que sí significa es que vale la pena detenerse ante la picazón y hacer la pregunta. Vale la pena tomar ese momento de incomodidad como una invitación a mirar hacia adentro. Y preguntar, ¿qué está intentando decirme este cuerpo mío? ¿Qué zona de mi vida necesita mi atención ahora mismo? ¿Qué emoción? ¿Qué patrón? ¿Qué creencia está buscando ser reconocida? Hay otra dimensión de la picazón que quiero explorar contigo, y es la que en muchas tradiciones espirituales se considera especialmente significativa. La picazón como señal de activación energética, de proceso de despertar. Hay momentos en el camino espiritual de una persona, y posiblemente estás en uno de esos momentos ahora mismo, en los que algo en el campo energético comienza a moverse de una manera diferente, en los que la conciencia empieza a expandirse más allá de sus límites anteriores, en los que algo que dormía comienza a despertar. Y ese proceso de activación frecuentemente se siente en el cuerpo físico como sensaciones inusuales. Se siente como hormigueos, calor, pulsaciones y también picazón, particularmente en el cuero cabelludo, que está muy cerca de los centros de energía superiores, en las palmas de las manos, que son centros de transmisión y recepción energética, y en los pies, que son los puntos de conexión con la Tierra. Cuando esos procesos de activación ocurren, el sistema nervioso físico y el sistema energético más sutil están procesando información nueva, están integrando frecuencias más altas, están expandiendo su capacidad de contener mayor luz, mayor conciencia, mayor vibración. Y ese proceso de expansión, como cualquier proceso de crecimiento, implica cierto grado de incomodidad, como cuando una flor abre su capullo y hay una tensión justo antes de que los pétalos se desplieguen. Hay una fricción natural en el proceso de expansión, y a veces se expresa como picazón en el cuerpo. Quiero que pienses en algún momento de tu vida en el que estabas en un proceso de transformación importante. Quizás fue cuando tomaste una decisión que cambió el rumbo de tu vida. Quizás fue cuando atravesaste una pérdida que te obligó a reconstruirte desde adentro. Esos momentos de transformación profunda siempre tienen una contraparte física. El cuerpo también transforma. El cuerpo también libera. El cuerpo también integra. Y no siempre lo hace de manera cómoda, porque el cuerpo está acostumbrado a ciertos patrones de tensión y de flujo energético. Y cuando esos patrones cambian, cuando la frecuencia en la que vibra el campo se eleva, hay un periodo de ajuste que puede sentirse de maneras muy concretas en el cuerpo físico, incluyendo esa picazón que aparece sin causa aparente y que desaparece así como vino o regresa en momentos de profundización espiritual. Aquí quiero detenerme a explorar algo importante: la diferencia entre la picazón como señal de liberación y la picazón como señal de resistencia. Cuando la picazón llega junto con una sensación de expansión, de apertura, de ese cosquilleo, de algo que se mueve hacia afuera, generalmente hay un proceso de liberación en marcha. El cuerpo está soltando algo. En cambio, cuando la picazón llega junto con tensión, llega junto con constricción, con esa sensación de querer resistir, generalmente hay algo en el campo que está siendo activado, pero que no quiere ser visto todavía. Hay una resistencia energética. Hay algo que la mente o el ego no están listos para enfrentar, para sentir, para integrar. Y en ambos casos, la respuesta más sabia no es rascarse compulsivamente, ni intentar hacer desaparecer la sensación lo antes posible. La respuesta más sabia es detenerse, respirar, llevar la atención a ese lugar con gentileza, preguntarle a ese lugar del cuerpo, ¿qué necesitas de mí ahora mismo? Y luego quedarse en silencio lo suficiente como para escuchar la respuesta. El silencio es fundamental en todo esto. Y sé que el silencio es uno de los recursos más escasos en la vida contemporánea. Vivimos en un mundo que nos llena de ruido constantemente. Ruido externo, el sonido de las pantallas, de las notificaciones, de las voces, del tráfico. Y ruido interno, el monólogo incesante de la mente que analiza, que planea, que recuerda, que anticipa, que juzga. En ese ruido, la voz del cuerpo se vuelve casi inaudible,
no porque sea débil, sino porque hay demasiado volumen de otras cosas compitiendo con ella. Y entonces el cuerpo necesita intensificar su señal para ser escuchado. Necesita hacer la sensación más intensa, más persistente, más imposible de ignorar. La picazón que no desaparece, la tensión que se vuelve dolor, el malestar que se convierte en enfermedad. No como castigo, nunca como castigo, sino como amplificación de un mensaje que ya venía siendo enviado desde mucho antes, en formas más sutiles que no fueron recibidas. Aquí quiero que observes algo muy valioso para tu vida. ¿Cuánto tiempo pasas cada día en silencio real? No silencio externo, con la mente corriendo a toda velocidad. Silencio real, ese silencio donde la mente se asienta, donde la respiración se profundiza, donde puedes sentir tu propio cuerpo sin agenda, sin prisa. Ese silencio que es el espacio donde el cuerpo puede hablar y la conciencia puede escuchar. Y si ese silencio es escaso en tu vida, si casi no existe, es muy probable algo. Es muy probable que el cuerpo haya necesitado intensificar sus mensajes para que puedas percibirlos. Porque el cuerpo es sabio, el cuerpo es infinitamente paciente, pero el cuerpo también tiene sus maneras de insistir, y la picazón persistente, la incomodidad que vuelve y vuelve, es una de esas maneras. Volvamos a las zonas específicas del cuerpo y lo que energéticamente suelen comunicar cuando la picazón aparece en ellas. Y quiero ser muy cuidadosa aquí porque no quiero que tomes esto como un sistema rígido de interpretación. Lo que compartiré son patrones generales que muchas tradiciones de trabajo corporal, energético y espiritual han observado consistentemente y que pueden servir como puntos de entrada para tu propia exploración interior, como preguntas más que como respuestas definitivas. Cuando la picazón aparece en el cuero cabelludo, en la parte superior de la cabeza, en esa zona que en muchas tradiciones corresponde a los centros de energía superiores, frecuentemente hay un proceso de activación espiritual en marcha. Hay algo en la mente, en la percepción, en la manera de comprender el mundo que está siendo reorganizado. Hay insights que quieren emerger, hay una apertura a una comprensión más amplia, y esa picazón en la coronilla es casi un recordatorio de que algo se está abriendo en ti, de que la conciencia está expandiendo sus fronteras. Cuando la picazón aparece en los ojos o alrededor de ellos, frecuentemente hay un tema relacionado con la visión. No solo la visión física, sino la capacidad de ver con claridad lo que está sucediendo en la propia vida. A veces hay resistencia a ver algo que está ahí, pero que duele mirar. A veces hay un proceso de aprender a ver más allá de lo aparente, de desarrollar esa percepción más profunda que ve la energía detrás de los hechos, detrás de los patrones, detrás de las situaciones. Cuando la picazón aparece en el pecho, hay casi siempre un movimiento emocional profundo en proceso, algo relacionado con el amor, con la apertura, con la vulnerabilidad, con la capacidad de recibir o de dar afecto. A veces hay una emoción que está buscando ser reconocida y que todavía no tiene nombre claro. A veces hay amor que quiere fluir, pero encuentra una resistencia aprendida, un miedo al abandono o al rechazo que funciona como un dique que contiene lo que debería circular libremente. Y el pecho pica, el corazón pide atención, el cuerpo señala. Aquí hay algo que necesita tu presencia y tu compasión. Cuando la picazón aparece en las palmas de las manos, frecuentemente hay un proceso de cambio en la manera en que esa persona está interactuando con el mundo. Las manos son los instrumentos de la acción, son lo que usamos para construir, para conectar, para expresar, para servir. Y cuando las palmas pican, muchas veces hay algo en la relación con la propia capacidad de acción que está siendo activado. Puede ser el inicio de una nueva etapa de creación. Puede ser una invitación a actuar de manera diferente, más alineada, más consciente. Cuando la picazón aparece en los pies, hay frecuentemente un tema relacionado con el arraigo, con la conexión con la tierra, con la capacidad de mantenerse presente en la realidad física. Energéticamente, los pies corresponden a la capacidad de estar aquí, de sentirte seguro en la existencia, de confiar en el proceso de vida. Cuando los pies pican, a veces hay una inestabilidad en ese arraigo. A veces hay miedo a avanzar, a dar el siguiente paso, o a veces lo opuesto, una resistencia al cambio, una negativa a soltar lo conocido para caminar hacia lo nuevo. Y la espalda, esa zona que no puedes ver directamente, que queda detrás de ti.
cuando pica, hay muchas veces un mensaje sobre algo que has estado cargando en silencio. Algo que llevas sosteniendo para que no caiga, para que no se derrumbe. La espalda pide atención cuando hay algo que ya no puedes seguir sosteniendo de la manera en que lo has estado haciendo, cuando ha llegado el momento de soltar, de pedir apoyo, de reconocer que no tienes que cargarlo todo solo. Permítete sentir esto. No tienes que haber hecho nada malo para cargar estas emociones. No tienes que ser una persona no evolucionada para tener enojo contenido, tristeza que no fluyó o miedo que opera en las sombras. Todos los seres humanos llevamos estas cosas, todos, porque todos hemos sido condicionados en diferentes medidas y de diferentes maneras para contener partes de nuestra experiencia emocional. Todos hemos aprendido en algún momento que era más seguro guardar ciertas cosas que expresarlas. Y el camino espiritual no es un camino donde de repente ya no tienes estas cosas. Es un camino donde aprendes a relacionarte con ellas de manera diferente, donde en lugar de negarlas o de dejarte arrastrar por ellas, aprendes a observarlas, a reconocerlas, a honrarlas, a dejarlas fluir de manera consciente. Las emociones son energía en movimiento. Eso es literalmente lo que son. Son frecuencias de energía que se mueven a través del campo humano, que generan sensaciones en el cuerpo, que colorean la experiencia de la realidad. Cuando una emoción fluye libremente, cuando se siente, se expresa, se honra y se suelta, hay una limpieza natural en el campo. Como cuando una tormenta llega, descarga su electricidad y deja el aire fresco y el cielo despejado. Pero cuando una emoción no puede fluir, se acumula. Cuando hay algo que la detiene, que la bloquea, esa energía emocional no desaparece, se queda, se acumula, se instala en el cuerpo como tensión, como constricción, como esa carga que sientes pero que no siempre sabes cómo describir. Y a veces se manifiesta como picazón, como esa irritación en la frontera de la piel que es el cuerpo, intentando que esa energía encuentre aunque sea una pequeña salida. Piensa en el enojo. El enojo es una energía muy intensa, muy caliente. Cuando es contenido, cuando hay una persona que aprendió desde muy pequeña que el enojo no era seguro de expresar, esa persona desarrolla mecanismos para contenerlo. Y esos mecanismos se instalan en el cuerpo. La mandíbula que se aprieta, los hombros que se elevan, el pecho que se cierra y la piel que a veces pica, que a veces se irrita. Especialmente en momentos donde el enojo está siendo activado internamente, aunque externamente todo parezca tranquilo. O piensa en la tristeza que no fluyó, que se cubre con ocupación y con ruido para no sentirla. Esa tristeza que no se expresó también se instala en el cuerpo de maneras diversas, a veces como pesadez, a veces como esa sensación de nudo en la garganta, a veces como esa picazón en los ojos que no llega a ser llanto. Porque el llanto fue bloqueado mucho antes de que las lágrimas pudieran formarse. Quiero ir ahora a un territorio más sutil que tiene que ver con la picazón como señal de presencia energética. Hay momentos en el camino espiritual de una persona, una experiencia que muchos seres en proceso reconocen, en la que cuando entran en estados de meditación profunda, cuando están en procesos de conexión con algo más grande que sí mismos, el cuerpo comienza a registrar sensaciones que no son habituales. Hormigueos, corrientes de calor y también picazón, particularmente en zonas de la cabeza, del tercer ojo, de la garganta, de las manos. Esas sensaciones son el cuerpo físico registrando la presencia de frecuencias más elevadas. El cuerpo físico, que está diseñado para un rango específico de vibración, cuando entra en contacto con frecuencias más altas, necesita hacer un ajuste. Necesita expandir su capacidad de contenerlas. Y ese proceso de ajuste se siente precisamente así, como esas sensaciones inusuales que a veces generan confusión, pero que son en realidad señales de que algo muy profundo está sucediendo en el campo energético de esa persona. Imagina que eres como una radio con la capacidad de sintonizar diferentes frecuencias. Durante mucho tiempo, quizás la mayor parte de tu vida, has estado sintonizando las frecuencias más densas y familiares. El miedo, la preocupación, la comparación, el juicio, la resistencia. Esas son las frecuencias del ego, del condicionamiento. Y tu cuerpo físico está absolutamente acostumbrado a vibrar en ese rango. Pero cuando comienzas a despertar, cuando empiezas a sintonizar frecuencias más altas de conciencia, de amor, de presencia, el cuerpo necesita recalibrarse.
necesita expandir su rango de recepción. Y esa recalibración es un proceso físico, energético y espiritual, que a veces es incómodo, que genera esas sensaciones inusuales de las que hemos estado hablando. Y yo quiero decirte algo que espero resuene muy profundamente en ti. Esa incomodidad no es un error. No es una señal de que algo está mal. Es una señal de que estás creciendo. Es la incomodidad del crecimiento. Es la sensación de expansión que implica salir de lo conocido, de lo cómodo, de lo que el sistema de identidad que has construido ha definido como tú. Y esa expansión, aunque a veces el cuerpo la registre como incomodidad, es la señal más clara de que la conciencia está evolucionando en ti, de que hay algo más grande que se está manifestando a través de ti. Quiero que imagines por un momento que cada sensación en tu cuerpo es una carta. Una carta que alguien muy sabio, alguien que te conoce mejor que nadie te ha enviado. Una carta que ha llegado a través de la única dirección que es completamente tuya, tu cuerpo, y que tú en lugar de abrirla y leerla con atención, la guardas sin abrir porque en este momento no tienes tiempo, porque la urgencia de la vida cotidiana no deja espacio. ¿Qué estarías perdiendo? ¿Qué información? ¿Qué sabiduría? ¿Qué invitación al cambio estarías dejando sin recibir? Las sensaciones del cuerpo son esas cartas, y la picazón es en muchos casos una carta urgente, una carta marcada como importante, una carta que dice, esta necesita ser leída hoy. Quiero hablarte ahora de algo muy práctico que puedes usar cuando la picazón aparece, cuando esa sensación llega sin aviso y pide tu atención. No como un ritual mágico, no como una técnica que funciona para todos de la misma manera, sino como una invitación a desarrollar tu propio lenguaje de relación con el cuerpo. Lo primero que te invito a hacer cuando aparece la picazón es detenerte. Solo un momento. Hacer una pequeña pausa en el ruido interior. Solo un momento de presencia. Luego respirar. Una respiración lenta, profunda, consciente. Una respiración que lleve tu atención hacia adentro, que te traiga de regreso a tu cuerpo, que establezca el canal de comunicación entre tu conciencia y el cuerpo que la alberga. Luego llevar la atención al lugar del cuerpo donde se siente la picazón, no para rascarlo, no para hacer que desaparezca, sino para estar presente con él, para acompañarlo con la atención, como si fueras a ver a un amigo que tiene algo que contarte y luego preguntar internamente, suavemente, sin exigir una respuesta. ¿Qué necesitas que sepa? ¿Qué está moviéndose aquí? ¿Qué emoción, qué energía está buscando ser reconocida en este lugar? Y luego quedarse en silencio, no forzar una respuesta, simplemente estar ahí presente, abierto, receptivo. A veces la respuesta viene inmediatamente. Una imagen, una palabra, un recuerdo, una claridad sobre algo que en ese momento necesitas reconocer o soltar. A veces la respuesta llega más tarde en el transcurso del día. Llega en un sueño de esa noche, en una conversación que de pronto ilumina algo que no habías visto. A veces la respuesta no llega con palabras, sino con la propia transformación de la sensación. La picazón que se convierte en calor, que se convierte en relajación, que se convierte en ese sutil bienestar de algo que ha sido reconocido y puede ahora fluir. No te frustres si al principio no recibes respuestas claras. Esta es una habilidad que se desarrolla con práctica. Es un idioma que se aprende con el tiempo. Y cada vez que te detienes, que respiras, que llevas tu atención amorosamente a las sensaciones del cuerpo, en lugar de ignorarlas o suprimirlas, estás fortaleciendo esa conexión entre tu conciencia y tu cuerpo. Estás convirtiéndote en alguien que escucha a su propio ser. Y eso en este mundo que vive con la atención dispersa es transformador. Es un acto profundamente contracultural y profundamente transformador. Esta práctica que estoy describiendo tiene un nombre en varias tradiciones de meditación somática. Seguir la sensación. En lugar de huir de ella, la sigues. Llevas tu atención a ella con suavidad. La acompañas. Le permites ser lo que es sin tratar de cambiarla. Y en ese proceso de acompañamiento consciente, la sensación frecuentemente se transforma. A veces se intensifica brevemente antes de disolverse. A veces revela debajo de ella una emoción que no sabías que estabas cargando. A veces abre una comprensión, un insight, una claridad sobre algo en tu vida que no habías podido ver antes. Y siempre esa práctica de acompañar conscientemente la sensación genera una mayor intimidad con el propio cuerpo, una mayor capacidad de habitarlo desde la conciencia.
Genera una mayor confianza en la sabiduría que ese cuerpo tuyo lleva disponible para ti desde siempre. Hay un aspecto de la picazón espiritual que también quiero explorar contigo, y tiene que ver con los procesos colectivos de transformación, porque no vivimos aislados. No somos islas separadas de conciencia que no tienen ninguna conexión entre sí. Somos seres profundamente interconectados, y el campo colectivo atraviesa procesos. El campo colectivo de la humanidad está pasando por un proceso de transformación muy intenso. Un proceso donde viejas estructuras que ya no sostenían la vida de manera saludable están colapsando para dar paso a algo nuevo. Y ese proceso colectivo también se siente en el cuerpo individual, porque el cuerpo individual es un punto de recepción en el campo colectivo. Es un nodo en esa red de conciencias interconectadas. ¿Has notado que hay momentos en los que ciertas sensaciones físicas, ciertos estados emocionales, cierta incomodidad se vuelven muy frecuentes, no solo en ti, sino en muchas personas a tu alrededor al mismo tiempo? Esos son momentos de procesamiento colectivo. Esos son momentos donde el campo humano está liberando algo, integrando algo, dando un salto en su evolución. Y tu cuerpo, que es parte de ese campo, lo registra, no porque algo esté mal en ti, sino porque estás conectado, porque eres parte de ese todo mayor que está en constante proceso de evolución. En esos momentos es especialmente importante que te cuides, que te des permiso de estar cansado si el campo colectivo está procesando algo muy pesado. Que confíes en que lo que tu cuerpo está registrando no siempre viene solo de ti, de tu historia personal. A veces tu cuerpo es un canal. A veces tu cuerpo está siendo un canal de algo mucho más grande. A veces está participando en el proceso colectivo de liberación y transformación de la humanidad. Y esa participación, lejos de ser una carga, es parte de lo que eres. Es parte de ser conciencia en forma, participando en el gran proceso de evolución que este planeta y esta especie están atravesando. Lo que hemos explorado hoy juntos no es una colección de técnicas. No es una colección de técnicas que debes aplicar mecánicamente. Es una perspectiva. Es una manera de habitar el cuerpo y de relacionarte con él que cambia fundamentalmente la experiencia de estar vivo. Porque cuando comienzas a escuchar el cuerpo de esta manera, cuando comienzas a verlo no como un objeto que debes mantener funcionando, sino como un ser vivo, como un compañero de alma, como la forma que elegiste para experimentar esta vida, todo cambia. La manera en que te mueves por el mundo cambia. La manera en que cuidas de ti mismo cambia. La manera en que respondes a las señales de la vida cambia, porque tienes acceso a información que antes no escuchabas. Tienes acceso a una sabiduría que siempre estuvo disponible, pero que el ruido, la velocidad, el condicionamiento cultural de ignorar el cuerpo te habían impedido recibir. Y esa sabiduría corporal no está separada. No está separada de la sabiduría espiritual. No son dos fuentes distintas de conocimiento. Son el mismo río fluyendo a través de diferentes canales. El alma habla a través del cuerpo. La conciencia se expresa a través de la forma. Lo sagrado se manifiesta en lo físico y la picazón, esa sensación tan cotidiana, tan aparentemente mundana, tan fácil de ignorar, es uno de los canales a través de los cuales ese río intenta llegar hasta ti. Cuando empiezas a relacionarte con el cuerpo de esta manera, algo muy hermoso comienza a suceder. El cuerpo empieza a confiar en ti, y esa confianza cambia la calidad de los mensajes que te envía. No necesita gritar tanto para ser escuchado. No necesita intensificar tanto las señales porque sabe que van a ser recibidas. Y en ese espacio de confianza mutua entre tu conciencia y tu cuerpo, hay una manera de existir en el mundo más fluida. Hay una sensación de coherencia interna, de integración, de ser un todo que funciona en armonía consigo mismo. No porque ya no haya nada que procesar o que soltar, sino porque hay una alianza, hay una colaboración, hay un diálogo constante entre las diferentes dimensiones de lo que eres. Esa integración, esa alianza entre cuerpo y conciencia, es uno de los frutos más concretos y más valiosos del camino espiritual. Y no requiere que te retires a un lugar remoto del mundo en busca de iluminación en circunstancias extraordinarias. Requiere exactamente lo que has empezado a hacer hoy: detenerse, respirar, escuchar, prestar atención a lo que el cuerpo dice, llevar la conciencia a las sensaciones en lugar de huir de ellas. Hacer de cada momento de incomodidad física
una oportunidad de conexión más profunda con la propia sabiduría interior. Y así, lentamente, encuentro por encuentro con el propio cuerpo, sensación por sensación recibida con presencia, en lugar de ignorada, práctica por práctica de esa escucha amorosa que hemos explorado hoy, vas construyendo una relación contigo mismo que es la base de todo lo demás. Porque no puedes conectarte verdaderamente con nada exterior a ti desde un lugar de desconexión contigo mismo. La conexión hacia afuera siempre refleja la calidad de la conexión hacia adentro. Y la conexión hacia adentro comienza siempre en el cuerpo, en este cuerpo que respira, que siente, que pica a veces, que te habla constantemente con la fidelidad de quien te conoce desde adentro y que nunca, absolutamente nunca, te ha dicho nada que no fuera la verdad. Hoy, cuando salgas de este espacio de reflexión y vuelvas a la vida cotidiana, quizás notes algo diferente en tu relación con tu cuerpo. Quizás la próxima vez que sientas picazón habrá algo en ti que pause antes de rascarse automáticamente, que se pregunte con genuina curiosidad qué está pasando, que lleve la atención a ese lugar con algo parecido a la ternura. Y si eso sucede, si esa pequeña pausa ocurre, si esa pequeña pregunta se hace, ya habrá valido todo. Porque en esa pausa, en esa pregunta y en esa disposición de escucha está todo el cambio. Está la diferencia entre vivir en el cuerpo como en una casa que no conoces bien y vivir en él como en un hogar donde cada rincón te habla, donde cada sensación es un mensaje, donde cada incomodidad es una invitación. Eres más que lo que puedes ver cuando te miras al espejo. Eres más que el nombre que llevas, que los roles que cumples, que las historias que has contado sobre ti mismo. Eres la conciencia que vive dentro de esa forma, la presencia que anima ese cuerpo, la luz que hace que esa materia piense, sienta, se mueva, crezca, ame, despierte. Y esa luz no necesita ser buscada fuera. Está aquí. Ha estado siempre aquí en cada respiración, en cada latido, en cada sensación que llega a través de la piel y que dice, soy, estoy y estoy hablándote. Siempre te he estado hablando. Y hoy estás empezando a escuchar.